Que el Señor les bendiga, amados hermanos. Damos gracias a Dios por este privilegio que nos da en este día de poder llevarles nuevamente la escuela dominical. Deseamos en el Señor que podamos aprender en este día sobre la palabra de Dios. Ahora traemos un tema muy bonito que se titula Manifestación de la gloria de Dios. Manifestación de la gloria de Dios. Y tenemos nuestra lectura bíblica en el libro de Isaías, capítulo 6, y vamos a estar leyendo unos versículos del 1 al 7, y luego estaremos analizando un poco acerca de este pasaje, y con la ayuda del Señor vamos a dar inicio, deseando con todo nuestro corazón que la palabra de Dios nos enseñe, nos instruya y nos corrija en este día. Y dice así, Isaías capítulo 6, del 1 al 7, dice: En el año que murió el rey Uzías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo: He aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía: ¿A quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Esa es nuestra lectura, y tenemos un pensamiento central que dice: la naturaleza del trono de Dios excede a las limitaciones de nuestra comprensión, de dominio y de poder. Y el texto central dice: si opresión de pobres y perversión de derecho y de justicia viere en la provincia, no te maravilles de ello, porque sobre el alto vigila otro más alto, y uno más alto está sobre ellos. Y los objetivos que tenemos es descubrir la intervención de Dios en tiempos de quebrantamiento político, confrontar la condición moral y espiritual de la sociedad actual, afirmar su compromiso de adoración al Dios exaltado. Es un tema muy importante, ¿verdad?, acerca de la manifestación de la gloria de Dios. Y estaremos viendo la muerte del rey Uzías como una referencia del llamado de Isaías. Y número 2, la visión de Isaías de la majestuosidad de Dios. Número 3, la adoración de los serafines. Número 4, el carbón encendido en los labios del profeta. Y el número 5, el llamado de Isaías cuando Dios dice: ¿a quién enviaré? Y el número 6, la respuesta de Isaías cuando dice: heme aquí, envíame a mí. Este es uno de los pasajes más hermosos del libro del profeta Isaías, del libro profético de Isaías. Este pasaje nos habla
del llamado de Isaías como profeta. Dios llamó a Isaías y lo preparó para darle un mensaje no solo a Israel, no solo a Judá, sino al mundo entero. Isaías fue el profeta que dijo que la Virgen concebiría y daría a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. El título de este libro se deriva de su propio nombre, Isaías. Isaías quiere decir Jehová es salvación. Eso quiere decir el nombre de Isaías, Jehová es salvación. Isaías era hijo de Amós. Y cabe mencionar aquí de que Amós, el padre de Isaías, no es el mismo profeta del libro que tenemos de los profetas menores que tenemos en la Biblia. No es el mismo Amós. Están ahí cerquita, fueron contemporáneos, pero no es el mismo. Isaías ministró en Jerusalén y sus alrededores como profeta a Judá durante los reinos de 4 reyes: Usías, que en Segunda de Reyes es llamado Azarías, y Jotam, Acaz y Ezequías. Isaías era casado y era padre de 2 hijos. O sea, Isaías tuvo una familia y tenía 2 hijos. Y los nombres de sus hijos eran simbólicos, que aludían a las profecías de la liberación de Israel y de Judá. O sea, el nombre de sus hijos aludían a una profecía. Dios le dio el nombre de sus hijos. Uno se llamaba Sear Hasub, que quiere decir un remanente regresará. Y esto está en el capítulo 7 y el verso 3. Y el nombre del segundo hijo era Maher Salal Hasbaz, que quiere decir apurándose al botín o corriendo a la presa. Y se encuentra en el capítulo 8 y el versículo 3 de Isaías. Isaías fue uno de los 4 profetas mayores del Antiguo Testamento. Isaías, Jeremías, Ezequiel y Daniel. Isaías fue profeta en el reino dividido de Israel y Judá. Recordemos que cuando murió el rey Salomón, el reino de Israel se dividió en 2. A Israel se le conocía como el reino del norte y a Judá se le conocía como el reino del sur o la casa de Judá. Entonces, en ese tiempo, con el reino dividido, fue que ministró Isaías como profeta. Fue cuando Dios lo llamó para servir como profeta. Isaías fue profeta para Judá, de donde también fue el rey Usías. Y después de ver un poco de información acerca del profeta Isaías, después de esta pequeña introducción, vamos a tocar nuestro primer punto, nuestro primer encabezado de la lección de este día, que dice la visión de Isaías del trono de Dios. El verso 1 comienza hablando de la declinación de un trono para exaltar el trono de Dios. La declinación de un trono por el caso del rey Ezequías para poder exaltar el trono de Dios. Y el verso 1 del capítulo 6 dice: en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. En esta frase de introducción hay una gran lección que aprender, y es que los reinos del mundo tienen que declinar para que el reino de Dios sea exaltado. Así lo reconoció el rey David cuando dijo:
delante de toda la congregación de Israel, David dijo: tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino, y tú eres excelso sobre todo. Esto está en Primera de Crónicas 29:11. En ese reconocimiento donde reside la estabilidad de un trono y no en el poder humano. Lamentablemente muchos gobernantes dejan a Dios de lado, tal como nos dice la historia en Segunda de Crónicas, capítulo 26 y 16, que el envanecimiento de Uzías lo llevó a la ruina y fue necesario que aquel reino corrupto desapareciera para que los ojos de Isaías se levantaran y contemplaran el esplendor del trono de Dios. O sea, después que muere el rey Uzías, Isaías tiene esta visión de la gloria de Dios. Isaías tiene ese privilegio de ver la gloria de Dios y la Biblia usa como referencia la muerte del rey Uzías para darle importancia al llamado de Isaías, para que nosotros podamos ver lo importante, lo que significaba el profeta Isaías, no solo para Israel, no solo para Judá, sino para todas las naciones, para todo el mundo, porque Isaías fue el profeta que Dios usó para decirle al mundo que Él traería a su Hijo, que Él enviaría a su Hijo en rescate, no solo por Israel, sino por toda la humanidad, por todo aquel que esté dispuesto a recibir al Señor Jesucristo. Y usa la muerte de Uzías para poder exaltar el trono de Dios. Veamos cómo la muerte del rey Uzías se convierte en una referencia del llamado de Isaías. Uzías inició su reinado a los 16 años y reinó por más de 50 años y fue un rey muy querido por la casa de Judá entre los años 790 y el 739 a.C. Uzías es el mismo rey que se menciona en Segunda de Reyes. Es el mismo rey Azarías que se menciona en Segunda de Reyes. Uzías vivió un tiempo glorioso con la nación de Israel, un tiempo de dominio y fortaleza y economía, fortaleza económica y militar. Isaías obtuvo victorias militares contra los filisteos y los árabes y los amonitas. Todas esas cosas hicieron a Judá sentirse una gran potencia. Habían progresado en la agricultura, la reforma militar y la construcción de torres fuertes, pero Uzías no supo manejar tanto poder. O sea, Uzías era muy querido por la nación de Israel. Lo querían, lo adoraban, lo amaban mucho porque le había dado mucho a las personas, le había dado mucho a Judá y había construido cosas, había construido puertos y torres fuertes y había mejorado la economía. Judá estaba disfrutando de un tiempo de gloria con este rey Uzías. Y vivían bien, no había problemas en ese tiempo, en el tiempo de Uzías, y dice que reinó por 52 años, se dice que reinó por 52 años, o sea, más de medio siglo, ¿verdad? Y en ese tiempo Judá había crecido tanto, eran bien fuertes, se sentían una potencia en ese tiempo, ¿verdad? Pero lamentablemente sucedió algo, ¿verdad? Tanto poder le hizo daño al rey Uzías y se enalteció, se llenó de soberbia al ver todo lo que había logrado. Y ese es uno de los errores que cometen muchas personas.
que cuando llegan a un nivel muy alto, cuando tienen muchos logros y se sienten ya poderosos, creen que la mano de ellos lo ha logrado todo. Y ese es el problema. Ese es el problema ha sido el problema de muchos reyes. Usías, pues la gente lo quería mucho, pero lamentablemente se convirtió de ser un héroe a ser un villano. Porque por causa del pecado de él, en los últimos años de su gobierno, por causa del pecado de él, Judá comenzó a experimentar un declive en todas las cosas que había alcanzado. Comenzó a descender espiritualmente, a perder muchas cosas por causa del pecado de Usías. Usías, con su corazón enaltecido, lleno de soberbia, el pecado de Usías es que él quiso asumir los privilegios de un sacerdote y quemar incienso sobre el altar, ¿verdad? Y ese era un privilegio que le correspondía nomás a los levitas. Él no tenía por qué ejercer ese oficio. Él era rey de Judá. Él no era sacerdote, pero quiso ejercer esos privilegios, quiso asumir esos privilegios. Y Dios había sido bien claro con ese decreto, que ese era el oficio de los levitas, no era para los reyes. Y pues a Dios le molestó eso y enfermó, le envió una lepra, ¿verdad? Después que Judá había vivido tiempo de gloria, comenzaron a ver un declive por causa del pecado de Usías. Y como decía, de castigo Dios le envió una lepra y murió. Y es en ese contexto que comienza el llamado del profeta Isaías. Es en ese contexto de la muerte de Usías. Él dice: en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor. Usías está muerto, su trono ha desaparecido, pero Isaías ve un trono más grande que el trono de Usías. De Usías, que era tan querido en Israel. Hoy está muerto y Isaías tiene una visión y ve a alguien más poderoso, más grande, en esa visión más grande que Usías. La visión de Isaías acerca del trono de Dios muestra a uno que está por encima de todos los reinos de la tierra. Más grande que Usías, un rey más poderoso que todos los reyes de la tierra. Isaías ve a Dios sentado sobre un trono alto y sublime. Y dice que sus faldas llenaban el templo. La Biblia de las Américas dice la orla de su manto. La orla de su manto llenaba el templo. La vestimenta tenía que ver mucho con los reyes en la antigüedad. Isaías era un estadista que dialogó con varios reyes, y él sabía lo que significaba la vestimenta de los monarcas, la vestimenta de los reyes en el tiempo antiguo, ¿verdad? Y Dios se le presenta en esta visión con un vestuario de rey de reyes y señor de señores. O sea, Isaías comprendía lo que significaba el vestuario de un rey. Cómo vestía un rey, depende cómo vestía, así era el rango de ese rey. Y en esta visión Dios se le presenta con un vestuario de gloria, donde dice de que la orla de su manto llenaba el templo. La orla de su manto llenaba el templo. Isaías ve el templo lleno de la orla del manto de Jehová, de los ejércitos. Pero no solo ve su ropa, sino que también dice el verso 2 que él ve serafines. Isaías ve la adoración del Dios exaltado. En el versículo 2 dice: por encima de él, dice, había serafines. Cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies,
y con 2 volaban. Y el 3 dice, y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Los teólogos dicen que Isaías tuvo una visión de la preencarnación de Jesucristo, una manifestación de la gloria de Dios, una experiencia visual de la majestad divina enfocada en la magnificencia del ropaje. Algo tremendo, algo poderoso, lo que el privilegio de Isaías, de mirar la gloria de Dios, de poder experimentar esa visión, de poder ver a Dios en esa visión. Sé que vivimos en otros tiempos, pero ¿cómo anhelamos personas como Isaías en este tiempo? En este tiempo tan difícil que estamos viviendo, de que las personas le han perdido el respeto a Dios. ¿Será porque Dios tiene tanta misericordia del ser humano y no suceden las cosas que sucedían antes? Porque antes las personas no jugaban con Dios. Cuando alguien profanaba la santidad, las cosas de Dios, esa persona era destruida, era destrozada, ¿verdad? Y hoy en día no miramos esas cosas. Es porque verdaderamente Dios tiene mucha misericordia del ser humano. Dios tiene mucha misericordia de nosotros. Isaías vio una manifestación de la gloria de Dios, una experiencia visual de la majestad divina enfocada en la magnificencia del ropaje. La visión de Isaías, en contraste con la del apóstol Juan en la isla de Patmos, los dos vieron el templo, ¿verdad? Cuando miramos la visión del apóstol Juan, cuando fue desterrado a la isla de Patmos, la visión es casi la misma que tuvo Isaías. Cuando lo ponemos en comparación, nos damos cuenta de los seres vivientes que adoraban al Señor. Es casi exacta la misma visión que tuvo Isaías. Y algunos dicen que la visión de Isaías tuvo efecto en el templo de Salomón. Otros dicen que la visión fue en el templo, en el cielo, en el templo celestial, ¿verdad? Pero donde quiera que haya sido, si fue en el templo de Jerusalén o si fue en el templo celestial, fue algo tremendo. Cuando descendió la gloria de Dios, dice de que se estremeció el templo, se sacudieron se sacudieron las columnas de las puertas del templo. Fue algo tan poderoso, y llama la atención porque Isaías es un profeta muy, muy importante. Como le decía, él fue el profeta que dijo que Jesús vendría, que el Señor enviaría a alguien por su pueblo, ¿verdad? Y es muy importante el llamado de Isaías, y comienza precisamente allí, en esa visión. Cuando él tiene esa visión de Dios, es allí donde comienza el llamado de Isaías. La adoración del Dios exaltado. La visión de Isaías tiene un contenido litúrgico, todo un ceremonial de adoración al Rey Jehová de los ejércitos. Las figuras empleadas aquí describen 3 actitudes que todo adorador debiera tomar en cuenta al acercarse al trono de Dios. Número 1, cubrirse el rostro en señal de reverencia. Cubrirse el rostro en señal de reverencia. Y número 2, cubrirse los pies en señal de humillación. Número 2. Y número 3, volar en señal de obediencia. Hacer aquello que nos ha sido ordenado, según nos dice Juan
capítulo 12 y el verso 41, donde dice que Isaías vio la gloria de Dios y de Cristo, al igual que Moisés en Éxodo 33, 18, 23. Ambos vieron la magnificencia de la gloria del soberano. Recordemos en Éxodo 33 cuando Moisés vio la gloria de Dios, cuando Moisés le pide a Dios que quiere ver su rostro, le dice a Dios que quiere ver su rostro, pero Dios le dice a Moisés que su rostro no lo puede ver ningún ser humano y vivir. O sea, ningún ser humano puede mirar el rostro de Dios. Pero Dios hace algo por Moisés y le dice: te voy a esconder entre medio, en la hendidura de la roca, y yo voy a pasar, le dice el Señor, y cuando yo pase, yo pondré mi mano y tú verás mis espaldas, le dice. Y sucedió así, de esa manera. Pasó Dios y cubrió a Moisés para que no muriera Moisés. Lo cubrió, puso su mano, y cuando el Señor hubo pasado en cosa de segundos, quitó su mano y Moisés pudo ver las espaldas de Dios. Pero el rostro, nadie ha visto el rostro de Dios. Ninguna persona ha visto el rostro de Dios, ¿verdad? Aquí Isaías, en la visión, él está diciendo que él ve el ropaje de Dios, que él ve las faldas en el templo, pero no mira el rostro de Dios. Los seres celestiales prorrumpen en alabanza trinitaria, diciendo: Santo, 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 ante la presencia de aquel que lo llena todo con su gloria y majestad. Santo, Santo, Santo. Hay algo que me llama mucho la atención, que dice R.C. Sproul, que dice que estos serafines no decían misericordioso, 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 ni tampoco decían poderoso, 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 sino que decían: Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Eso es tremendo. Y esta visión se completa en Apocalipsis, cuando el Hijo de Dios ocupe su trono. Se completará en Apocalipsis cuando el Hijo de Dios ocupe su trono, y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor por dentro estaban llenos de ojos. Y no cesaban día y noche de decir: Santo, Santo, Santo es el Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Esto es Juan, el apóstol Juan. Al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos. Apocalipsis 4, 8 y 9. Semejantes a los reyes vivientes, a los seres vivientes en la visión de Isaías, estos rinden culto de la adoración al soberano que ocupa su trono. Este es el modelo que deben seguir todos los redimidos ante el trono del divino Redentor. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz: el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría y la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y aquí hay algo tremendo, que el apóstol Juan en el capítulo 12 y el verso 41, en todo el capítulo 12, él cita a Isaías. Él cita al profeta Isaías cuando dice: Isaías vio la gloria de Dios y de Cristo. Lo curioso es que él cita a Isaías acerca de esta visión, y más adelante, cuando él fue desterrado en la isla de Patmos, él mismo tuvo esa visión también. Esa visión acerca del Cordero de Dios, esa visión de Jesucristo. Eso es tremendo. La plenitud de Dios manifestada. No hay duda que delante de la presencia de Dios tiembla la tierra. La experiencia vivida por Isaías en el templo fue extraordinaria. Hubo tal sacudida allí que llenó de pavor al profeta.
El temblor hizo que los postes de las puertas se movieran y el santuario se llenó de humo. Varias veces aparece el humo relacionado con la presencia de Dios. En el Antiguo Testamento, en Éxodo, cuando Dios descendió en el monte Sinaí, cuando Dios descendió en el monte Sinaí y subió Moisés al monte, el pueblo se quedó abajo y Dios habló con Moisés en el monte Sinaí, y dice de que se llenó de humo todo el lugar, se llenó como de tinieblas, como de niebla todo el lugar. Entonces miramos de que ese humo, esa niebla es como un símbolo de la presencia de Dios, como un símbolo de la gloria de Dios. El Salmo 18, 7 y 9 también se describe la manifestación de Jehová diciendo: la tierra fue conmovida y tembló, se conmovieron los cimientos de los montes y se estremecieron porque se indignó él. Y dice, humo subió de su nariz y de su boca fuego consumidor. Carbones fueron por él encendidos. Inclinó los cielos y descendió, y había densas nieblas, dice, bajo sus pies. Y la descripción que hace Isaías de lo ocurrido en el templo nos recuerda la experiencia de la inauguración también del templo del Salomón, desde el templo de Salomón, al punto que los sacerdotes no podían ministrar a causa de la nube que había llenado la casa de Jehová. O sea, cuando se inauguró el templo de Salomón, también descendió la gloria de Dios en forma de humo también. Y dice a tal punto que los sacerdotes no podían ministrar en el templo por causa de la gloria de Jehová que había descendido. Y de la misma manera describe Juan el teólogo la visión del templo en Apocalipsis, como le venían diciendo en Apocalipsis 15, 18, de tal forma que nadie podía entrar en el templo, el cual estaba lleno de la gloria de Dios, que simbolizaba en una nube de humo. La reacción de Isaías fue muy natural, una mezcla de pavor y de temor reverente. Es que la presencia plena de Dios confronta la indignidad humana y la impotencia del pecador para justificar delante de Dios. La confesión a flor de labios no pudo ser otra que dijo Isaías: ay de mí, dice. Eso fue lo que dijo Isaías al verse ante la presencia de Dios, al verse ante la majestad de Dios. Dice: ay de mí, dice, porque soy inmundo de labios y habito en medio de un pueblo de labios inmundo, dice. Ay de mí, labios inmundos. Lo que a veces nos preguntamos, ¿verdad? ¿Por qué cuando uno de los serafines vuela hacia Isaías y pasa el carbón encendido en sus labios? Y nosotros a veces nos preguntamos por qué sus labios, por qué no otra parte de su cuerpo, sino que sus labios. Y pues recordemos que Isaías dice: soy de labios inmundos y habito en medio de pueblo con labios inmundos. Recordemos lo que dijo Jesús en el Nuevo Testamento, de que lo que entra en la boca del hombre es lo que contamina al hombre. Cuando nos sentimos confrontados ante la presencia de Dios y miramos su santidad, miramos nuestra indignación, miramos nuestra condición de pecadores y pensamos en que merecemos el juicio de Dios. Cuando estamos frente a la presencia de Dios, cuando estamos ante la presencia de Dios y miramos la santidad de Dios, miramos a un Dios santo y miramos nuestra condición,
y sabemos que somos pecadores y que no merecemos el favor de Dios, que no merecemos el privilegio de estas cosas que Dios le da a uno. Miramos nuestro pecado y nos damos cuenta que Dios es un Dios limpio, es un Dios santo y nosotros somos pecadores. Hay muchas personas que se sienten justos, que se sienten perfectos, que se sienten buenas personas, ¿verdad? Pero cuando estamos frente a la santidad de Dios y miramos a ese Dios justo, a ese Dios limpio, a ese Dios santo, miramos nuestra condición de hombres pecadores, de seres humanos pecadores, que de no ser por la misericordia de Dios no tuviéramos ninguna oportunidad en el reino de Dios. Así como Pedro, se recuerdan en aquella pesca milagrosa, cuando Jesús entró a la barca y le dice a Pedro, boga mar adentro, y Pedro le dice, Señor, le dice, toda la noche hemos estado trabajando y no hemos pescado nada, le dice, pero en nombre de tu palabra, le dice, lo haré. Y dice que pescaron mucho, metieron la barca más adentro y pescaron mucho y las redes se rompían, y llamaron a otros que andaban en otra barca ahí cerca para que les ayudaran, y dice la Biblia que se llenaron las dos de peces, cuando ellos habían estado toda la noche pescando y no habían agarrado nada. Esto, la enseñanza que nos da es que Pedro, cuando mira esas cosas que Dios hizo, que Jesús hizo, los demás discípulos y las otras personas que habían allí se atemorizaron, se llenaron de temor de ver lo que Jesús había hecho. Y Pedro dice, apártate de mí, dice, porque soy hombre pecador. Eso es lo que sucede cuando estamos enfrente del Dios vivo, cuando estamos frente a la santidad de Dios. Miramos nuestra condición de pecador y miramos que no merecemos esas cosas. Isaías sintió esa indignación, y es por eso que dijo, ay de mí. Dice, se maldice a sí mismo. Cuando dice, ay de mí, se maldice a sí mismo. Se maldice a sí mismo y confiesa juicio contra su propia persona. Al ver a ese Dios santo, al ver la gloria de Dios, dice, ay de mí, dice. Esa palabra, ay de mí, significa maldición, significa juicio. Significa cuando una nación o cuando un rey o cuando una persona estaba bajo los juicios de Dios. Isaías sintió esa indignación y dice, ay de mí, dice. La experiencia personal con el Dios exaltado. Ahora se produce una experiencia personal. El Dios exaltado trata con la condición del pecador penitente, el hombre quebrantado por la manifestación de la plenitud de Dios recibe por gracia divina un toque del perdón, santificación y afirmación. La bendita experiencia se da en forma muy personal. Se produce un contacto y una comunicación que no dejan lugar a dudas en la vida del creyente. El Dios exaltado es también el Dios personal que se humilla para mirar al pobre y quebrantado de espíritu, como dice el Salmo 103, 5 al 7. Y esta sigue siendo la experiencia de quienes se acercan al altar de Dios para contemplar su gloria y adorarle por su grandeza. La confianza del adorador nace de la afirmación del perdón divino. O sea que ese Dios grande y poderoso que se presenta de esa manera, sacudiendo los edificios, sacudiendo los aires, sacudiendo las columnas de las puertas del templo, esa gloria,
ese poder de ese Dios tan fuerte, también ese Dios es un Dios que se humilla para mirar hacia nosotros, para mirar hacia nuestro pecado y darnos y darnos gracia y darnos salvación. Ese Dios fuerte y poderoso que nosotros miramos en las Escrituras, que derramaba su poder sobre el pueblo de Israel. Ese Dios que cuando se presentó con el profeta Elías, dice que primero se produjo un fuerte terremoto, después un viento muy fuerte, después un remolino, y en medio de todas esas catástrofes también se produce un silbido apacible. Ese Dios grande y poderoso que sacude, que mueve las montañas, que mueve las estructuras que los hombres construyen, ese Dios grande que deja sentir su gloria, ese Dios que se presentó ante Isaías, que le dio esa oportunidad a Isaías de ver su gloria, ese Dios fuerte, omnipotente, ese Dios poderoso, también se humilló para mirar hacia nosotros por medio de la persona de Jesucristo. También dialogó con nosotros, acerca de su gracia por medio del Señor Jesucristo. Y es por eso que la Biblia dice de que en el tiempo antiguo Dios habló por medio de los profetas. Y habló fuerte, habló con voz de fuego, con voz de trompeta a los profetas. Pero en este tiempo la gracia de Dios, la gracia apacible de Dios, nos habla por medio de Jesucristo, diciéndonos que nos ama, diciéndonos que Él tiene misericordia de nosotros, compadeciéndose de nosotros, mirándonos cada día nuestra necesidad profunda que tenemos de Él, mirando nuestra condición de pecador, mirándonos a nosotros, ese Dios grande y poderoso. Dice el 6, dice: y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Y el 8 dice: después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí y envíame a mí. Qué tremendo que Dios, cuando mira a Isaías, cuando Isaías dice: soy hombre pecador, soy hombre muerto ante la presencia de Dios, ante tanta santidad, cuando Isaías dice eso, ay de mí, Dios no culpa a Isaías, no lo culpa por su pecado, ni le dice: Isaías, ¿qué haces aquí? Eres un pecador, tú no mereces estar aquí. Dios no obra de esa manera, sino que lo que hace es que hace volar a uno de los serafines y pasa el carbón encendido. Imagínese cuando nosotros asamos un pedazo de carne en la plancha y lo ponemos en lo caliente, ahí cómo se oye ese sonido. Imagínese cómo se ha de haber escuchado el sonido de los labios, del carbón encendido en los labios del profeta Isaías. Pero eso quitó la culpa del profeta. Eso limpió su pecado. Y eso nos enseña que purificó los labios del profeta. Con ese acto, Dios purificó los labios del profeta y lo preparó para darlo como profeta a las naciones. Lo preparó para dar un mensaje a las naciones. El profeta Isaías. Dios no lo reprende, no lo castiga por su pecado, sino que le dice: es quitada tu culpa. Si Isaías se sentía de labios inmundos, en ese momento es quitada su culpa. Cuando es quitada su culpa, cuando Dios dialoga con Isaías y le dice: es quitado tu pecado, Dios le dice a Isaías: ¿a quién enviaremos y quién irá por nosotros?
es allí cuando viene la respuesta de Isaías. Isaías ya sintiéndose perdonado, con ese carbón encendido que había preparado sus labios, Isaías se sentía ya preparado para dar el mensaje al mundo. Y es por eso que cuando Dios dice, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Viene la respuesta de Isaías y dice, Señor, he aquí, envíame a mí. Aquí estoy yo, estoy dispuesto, envíame aquí, envíame a mí. Y ese es el mensaje que nosotros deberíamos de dar en este tiempo, porque todos hemos sido comisionados. Allí en Mateo 28, 19, cuando Jesús nos dio una comisión de ir y de llevar el Evangelio, nosotros no hemos tenido una experiencia como el profeta Isaías, pero vivimos en el tiempo de la gracia, vivimos en el tiempo en que el Hijo de Dios se entregó por nuestras culpas, se entregó por nuestros pecados. Y también pasó ese carbón encendido en nuestras vidas también por medio de la muerte en la cruz. Condenó el pecado en la cruz y nos dio vida juntamente con Él. Y así como Isaías dijo, heme aquí, envíame a mí, yo estoy dispuesto, así nosotros deberíamos estar dispuestos a llevar ese mensaje de salvación. Esa es la experiencia que nosotros aplicamos de este pasaje. Que Dios quita nuestras culpas, así como quitó la culpa del profeta. Él ha quitado nuestras culpas y también aprendemos que la adoración a Dios, como la presentaban estos serafines, la adoración a Dios debe ser una adoración verdadera. Debe ser una adoración con un corazón limpio, con un corazón que esté dispuesto a adorar siempre a Dios. Y Dios se manifiesta con su presencia en la vida de uno por medio de su Espíritu Santo. Eso es lo que aprendemos de este pasaje. Que nosotros deberíamos de mirar menos las cosas materiales. Deberíamos de prestar menos atención a las cosas materiales y prestar más atención a la santidad de Dios. Deberíamos de mirar a ese Dios santo que se ha inclinado a nosotros para darnos perdón. Deberíamos de dejar de ver los problemas en las iglesias, en las denominaciones y rendirle ese culto verdadero al Dios de la gloria. Rendirle ese culto verdadero a ese Dios que se presentó ante el profeta Isaías. Ese Dios que le dio esa visión al profeta Isaías. Deberíamos nosotros de atesorar más la manifestación de la gloria de Dios en nuestras vidas, porque también podemos sentir esa presencia de Dios en nuestras vidas por medio de su Espíritu Santo. Deberíamos llevar nosotros y decir como el profeta y estar preparados para llevar ese mensaje. Estar dispuestos a llevar ese mensaje de salvación que Jesús comisionó. Gloria al Señor. Damos gracias a Dios por esta enseñanza y esperamos haber aprendido algo. Vamos a hacer una oración para agradecer a nuestro Señor. Gracias te damos, Dios, en este momento, porque nos has permitido, Señor, hablar sobre este tema, Dios mío, sobre esa visión que tú diste al profeta Isaías, Dios. Qué tremendo privilegio, Señor, que tú le diste al profeta, Señor, porque de esa manera lo preparabas para que nosotros fuéramos enriquecidos con sus escritos, Señor, con este libro profético, Señor, en el Antiguo Testamento de Isaías. Gracias, Padre Celestial, porque nos has dado comprensión, porque nos has dado entendimiento de estas cosas. Y te damos a ti toda la gloria y pedimos tu bendición para la iglesia, para que podamos estar siempre dispuestos a aprender
y a poder ir y llevar tu mensaje de paz, tu mensaje de salvación. En el nombre de Cristo Jesús te damos las gracias, Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.